Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, queridísimos amigos de Y a ti se te ha subido el muerto. A la hora que nos estén viendo, les agradezco mucho el favor de su atención. El día de hoy ya lo están viendo en pantalla, un invitado, para mí un invitadazo de super lujo, una persona que en lo personal, siempre que le escribo, le mando un mensaje, un WhatsApp preguntándole cosas, siempre muy abierto a pues, no sé, a tenerme paciencia, a compartir su sapiencia, de repente a iluminar también mi camino, directísimo de Mundo de Fe, Iglesia Evangélica, que de hecho que tiene muy buena presencia aquí en Cancún, que igual ahorita nos va a platicar un poquito, el pastor Vélez. Pastor, tengo que confesar que nunca le he preguntado, siempre ha sido para mí el pastor Vélez, jamás le he preguntado su nombre completo. No se agacho, facilítemelo. Pero con mucho gusto, mi nombre completo es Eduardo Humberto Vélez Ojeda, oriundo de la Ciudad de México. No me gusta comentarlo mucho por aquello de que haz patria mata un chilango, pero realmente soy nativo de la Ciudad de México, pero educado a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Y muy agradecido de la invitación a este tan especial programa que me encanta la idea y lo que esté a mi alcance con mucho gusto lo comparto. Pastor, bueno, antes que nada, antes de empezar con los temas, porque vamos a hablar de 3 puntos en particular, eh, que para mí digo sobresalen, quizá la audiencia, quizá en otra ocasión que nos acompañe usted podemos ahondar en otros temas. Pero antes de empezar, aparte de usted de ser pastor, recién me comentaba hace unas semanas, unos meses, que había terminado no sé si está bien, un diplomado, una licenciatura. Usted es prácticamente No, pedagogo, ¿no? O sea, ¿cómo está terminé la cosa? una, terminé una maestría. Maestría. Mi carrera de base es la licenciatura en educación física y como fui docente de educación superior, pude aspirar a una maestría en educación por competencias. La carrera así se llama, maestría en educación basada en competencias, que es la tendencia actual de dirigir la dinámica educativa en los diferentes centros donde se imparte educación, valga la redundancia. Y entonces tuve la oportunidad de cursar esta maestría en la Universidad del Valle de México, en el campus Puebla. Y bueno, terminé, gracias a Dios, muy bien. Y aquí estamos tratando de todo eso que aprendimos, aplicarlo en la dinámica de enseñanza de la iglesia, porque la iglesia actual tiene que estar bien equipada, porque es parte del mandato fundamental bíblico que Jesucristo hizo a la iglesia. Es decir, preparemos educativamente a la gente, porque el siguiente mandato después de bautizarlos es enseñarles que guarden todas estas cosas que les he enseñado. Y entonces es una dinámica educativa 100%. Por esa razón decidí que sí valía la pena. También en el transcurso de la formación a la evangélica, nosotros decimos, para desarrollar el ministerio, mi esposa y yo tuvimos la necesidad de cursar una licenciatura en teología. Entonces esa licenciatura ya la tenemos, la homologamos y la apostillamos con una universidad americana. Y bueno, eso sabemos que tarde o temprano el gobierno lo va a exigir a los diferentes ministros de culto y pues aquí estamos con esa formación académica, digamos. Querido pastor, la verdad es de que por eso precisamente quería yo iniciar con eso, ¿no? Con el hecho de que independiente cosa aparte de que usted es un guía espiritual, aparte de eso, una persona muy preparada. En antiguos programas, no sé si hemos contado con la fortuna de que nos vea, pero en antiguos programas casi siempre o platicamos de que existe un estigma que abarca hoy la sociedad, digamos, a los creyentes en término extraterrestre, término paranormal, pero también a las personas que se dedican a la fe o que están entregadas a la fe. Hoy existe una muy mala propaganda de que, ok, si eres persona de fe, si eres religiosa, de cualquier religión que sea, existe la ignorancia, la poca preparación, y esto es mentira, o sea, esto realmente es una total mentira, una mala publicidad, porque Oh, personas muy preparadas, muy estudiadas, en el caso usted, una prueba de ello, que es una persona de fe y una persona también
con un nivel académico pues bastante considerablemente alto, al menos más que el mío. Bueno, para nosotros nunca eso cuenta. El Señor Jesús nos enseñó un principio: por sus frutos los conocerás. Entonces más vale el fruto que los documentos que puedas presentar, ¿no? Las credenciales, Claro. a fin de cuentas, no son lo importante, sino la vida que llevas, el lenguaje que ocupas, cómo transmites la información que tienes, cómo enseñas a otros, etcétera. O sea, está bien prepararse académicamente, pero de nada sirve si tienes doctorados, maestrías o lo que quieras académicamente, si tu vida es un desastre. Así que nosotros sinceramente creemos que más vale lo que hacemos que lo que decimos que hacemos. Y en este sentido, en la cristiandad moderna lo que buscamos es que haya una congruencia auténtica entre el saber, el conocer y el hacer, que son cosas diferentes. Así que, pues por ahí va la cosa, ¿no? Y esto que mencionas, si me permites ahondar tantito en la Sí, dinámica de que la gente, algunas personas piensan que ser un cristiano evangélico es como ser un ignorante. Es muy curioso que sea todo lo contrario. Te voy a hablar de un proceso histórico básico. Hablemos de las naciones del norte, de Estados Unidos y Canadá. Fueron naciones colonizadas por personas que venían de países protestantes. Voy a usar este término para entender que históricamente la cristiandad original nació sin paradigmas religiosos. Jesús no vino a fundar una religión y menos a fundar una iglesia específica. Él mencionó mi iglesia, ¿verdad? sí. Y cuando habla de su iglesia es de él, no de un hombre o de una estructura religiosa. Bueno, para empezar. Entonces, en los primeros 4 siglos, la iglesia original, digamos, fue perseguida por no solo el Imperio Romano, sino por muchos otros imperios que venían en los cristianos, un genuino peligro por su corazón dispuesto a ayudar a las personas. Luego, a un emperador romano se le ocurrió que eran peligrosos y más valía aliarse a ellos, y generó, o al menos vamos a darle el voto de confianza, que tuvo ese sueño que vio que con una señal de la cruz él iba a conquistar al mundo y unificar el imperio romano. Y ¡zas! Constantino, el emperador romano del siglo IV, toma la decisión de oficializar la cristiandad como religión oficial y hace algo que en sociología se conoce como sincretismo religioso y mezcla cosas de del panteón romano con cosas de la cristiandad, con algunas, y empieza a acomodar por aquí, por allá, y bueno, y surge este catolicismo. Años adelante empieza a formarse toda esta estructura de dominio entre el obispado de Roma y el obispado de Constantinopla, ¿no? En lo que hoy se conoce como Estambul, Turquía, y empiezan esas pugnas político-económicas tremendas, y se divide ese catolicismo. Católico literalmente significa universal, y se dividen, y empieza y que los de Roma, el obispo de Roma dice, pues yo soy el papa, ¿no? Entonces el obispo de Constantinopla dice, pues yo soy el gran patriarca, y se dividen. Y entonces surge lo que hoy conoceríamos como la Iglesia Ortodoxa griega, que tiene su sede precisamente en Estambul, y que han ido emigrando más hacia el oriente y hacia el norte, y por eso encontramos que Rusia, países de lo que era la antigua Unión Soviética, básicamente su religión mayoritaria es la religión ortodoxa griega, mientras que todo al occidente, todo partiendo de Italia, de Roma propiamente, se hace este catolicismo. Bueno, hasta ahí va bien la cosa, han adoptado algunas cosas cristianas, no todas, porque Claro. todo mundo sabe la historia de los papas y sus historias buenas y malas. En fin, Sí. para el siglo XV surge un fraile alemán, mejor conocido como Martín Lutero, y él dice, a ver, algo no anda bien. Según la Biblia, porque él sí leía latín, la famosa Vulgata, él sí leía latín, y lee en el libro a los Romanos que la salvación es por gracia, no por obras, ¿no? Que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Lutero, a ver, ¿qué sucede? Aquí hay algo raro. Y entonces él dice, bueno, vamos a entender algo. Y él diseña a través de 95 tesis, de 95 conceptos,
que va y clava una puerta como hoy pondrías una nota en tu muro de Facebook, es lo que se acostumbraba. El Facebook de ese tiempo, esa era la famosa puerta de Brandenburg. Y va y las clava y dice, bueno, esta es mi propuesta. Solo Dios, solo la Biblia, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe. Es el del resumen de esas 95 tesis, son las famosas 5 solas. Y entonces empieza una revolución, lo persiguen, lo quieren matar, etcétera, etcétera, y nace entonces lo que se conoce como la iglesia protestante. Y de la iglesia protestante empieza a haber divisiones en toda Europa. Hablamos de Alemania, por supuesto, Inglaterra, Holanda, Suiza, y te cuento, ¿no? Por ejemplo, la primera ciudad que tuvo, debido al protestantismo, la necesidad de implementar la educación obligatoria y gratuita, es decir, que todos supieran leer y escribir, porque para ser protestante, Diego, se necesitaba saber leer y escribir, porque Lutero tradujo de los originales griegos el Nuevo Testamento al alemán. Entonces necesitaban aprender a leer. Entonces tenemos aquí a una gente culta, educada, que empieza a desarrollarse ese cristianismo por toda Europa, y esas personas con una idea muy clara del trabajo, de la importancia, de la dignidad de trabajar, porque es lo que la Biblia enseña, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo es de esos duros. Él dice, el que no trabaja, que no coma. Punto. Sí. Es lo que es. Y entonces esta gente emigra a América del Norte a colonizar las 13 colonias, muchos conocen esa parte, la parte alta de Canadá, gente protestante. Mientras de México para el sur nos conquistan españoles. España, ¿qué característica tiene históricamente en el tiempo de la Reforma? Es el primer país contrarreformado, es decir, absolutamente en contra de la Reforma. Y tú vas a encontrar personas con la menor preparación académica, no les importa que sepan o no leer sus feligreses, sino que crean, porque el latín era un idioma culto, un idioma de las élites. De hecho, Solo estaba algunos prohibido traducir leían, la Biblia, ¿no? era uno de los dogmas, ¿no? Y hasta, de hecho, yo tuve una etapa de ateísmo muy marcada cuando Ok. era joven, hace muchos años. Tú no habías nacido y yo ya leía a Marx, yo era parte del Partido Comunista Mexicano. Bueno, para nosotros Valentín Campa, uno de los grandes líderes comunistas de los 70s, era alguien que admirábamos, en fin, para mí Castro era, wow, Castro, y después me di cuenta que era una farsa. Y así, uno va descubriendo con la experiencia la realidad histórica, pero eso es a base de estudiar, de leer y de ver los hechos contundentes. Y bueno, yo no conozco a nadie, mi querido Diego, de Estados Unidos que arriesgue su vida por cruzar a de su vida para cruzar hacia América Latina. ¿Tú conoces a alguien? Seguramente no. Pero ¿cuántos inmigrantes o emigrantes latinos hay que quieren irse de aquí para allá? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esto es sospechoso. Ah, bueno, básicamente es por eso, porque nos heredaron una cultura anticultural. Es decir, no te prepares, trabaja, pero para mí, para que yo sea beneficiado, en fin. Esta dinámica antirreformista que trajo España, la España conquistadora, bueno, pues nos tiene así, ¿no? Entonces, obviamente, la Iglesia Católica siempre ha tratado de mantener una hegemonía de dominio económico, político e ideológico. Entonces, tú no le puedes decir a un pueblo que adoraba ídolos, que está mal adorar ídolos, si le enseñas a adorar ídolos, porque los indígenas decían, a ver, si yo adoro a mis ídolos soy idólatra, pero si adoro a tus ídolos está bien, o sea, ¿cómo, no? Así, ¿cómo? Y entonces, la gente hoy sigue yendo a adorar al monte del Tepeyac a Tonantzin. ¿Cuál Virgen Guadalupe, mano? Eso suena bien, pero no se engañen. La verdad histórica es esa y vale, ¿no? Yo no, mira, yo jamás hablo mal de alguna iglesia católica, protestante, luterana, lo que sea, porque ellos tienen una forma religiosa de caminar. La mayoría de cristianos que nos ubican como evangélicos, Sí. somos gente que ha creído en Jesucristo, en la Biblia y en una dinámica de encontrar o querer hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y es toda una historia, porque precisamente hay abusos, pero todo eso, ya que entremos a tema,
te cuento que es parte de lo profetizado, es parte de lo avisado. Y como decía mi papá, sobre advertencia no hay engaño. Hay engaño. Así que estamos avisados, aquí vamos, ¿no? Así que listo. Solo un poquito de historia para entender. Un cristiano lee la Biblia, entiende los principios, aprende con el paso del tiempo a través de algo que llamamos internamente discipulado, Okay. lo que es la historia de la iglesia, lo que son los principios, por qué un Antiguo Testamento, por qué un Nuevo Testamento, quién lo escribió, por qué lo escribió, por qué creemos que es inspiración divina, por qué consideramos que tiene un peso sociológico, que si le hiciéramos caso, bueno, otra historia nos cantaría. Pero vamos, por ahí va la cosa. Muchas gracias, Diego. No, no, gracias a usted, pastor, no me agradezca a mí, gracias a usted ahora sí que por expandirnos más un poquito el conocimiento, porque precisamente ese es uno de los temas, de hecho, por los cuales a mí me interesa hacer este programa, ¿no? Que detrás, por ejemplo, a veces de las personas que fundamentan la vida extraterrestre o detrás de las personas que fundamentan cierto tipo de actividad paranormal, y conociéndolo usted y yo, o sea, porque lo conozco, de hecho, muchas de las personas que están metidas en el mundo de la fe, no todas, pero la gran mayoría de las personas que conozco que están metidas en el mundo de la fe son personas muy cultas, ¿no? Y de repente existe muy estudiadas, porque a veces es como, ¿cómo justificamos esto? ¿Cómo respaldamos esto, no? Como bien dice usted, y a través del conocimiento, del estudio, de la correcta preparación, es que se logra. Y por eso para mí hoy es un día especial el tenerlo, porque sé que aparte de que es un pastor que se ha ganado el cariño de sus feligreses, no conozco a uno solo que no lo quiera, que no lo apapache. Gracias. Asimismo también lo conozco como persona educada, como persona estudiada, y que al menos, insisto, las veces que yo lo he interrumpido su día a día con alguna duda, con alguna pregunta, siempre dispuesto. Y eso también se lo agradezco. Y pastor, pues, ¿qué parece si ahora sí, si nos ponemos los guantes, por decirlo de alguna manera, y entramos al tema? Fíjese que una de las invitaciones que me atreví yo a hacerle, y que agradezco mucho que la haya usted aceptado, es el tema paranormal, ¿no? Siempre he tenido muchísimo esta inquietud, siempre he tenido la inquietud de saber, en el caso, ahora sí, de la Iglesia Cristiana Evangélica, y en el caso de usted de personal también, ¿por qué no decirlo? Tres temas en particular, tres posiciones en particular. Quisiera yo empezar, por ejemplo, con el tema paranormal en general. Llámese fantasmas, apariciones, llámese poltergeist, ¿no? Energías negativas a mi alrededor, por ahí, por ejemplo, personas que de repente pues aseguran, ¿no? De que pues en casa pasan cosas raras, todo el tema paranormal que conocemos, ¿no? Casas embrujadas, X y Y. ¿Cuál sería la postura, digamos, de la iglesia? Yo sé que cada caso es diferente, yo sé que cada caso se tiene que puntualizar de manera distinta, pero en el caso de la iglesia evangélica, ¿cuál es la posición hacia estos temas? ¿Son posibles? ¿No son posibles? Evidentemente hay que descartar cosas naturales, no se puede descartar todo de golpe. En fin, pastor, díganos, ¿cuál sería la posición de la iglesia, de usted como pastor, en su opinión, claro está, y también en su opinión como persona? Muy bien. Vamos por partes. Primero, no podría yo categorizar como iglesia, creemos esto. Sería complicado, porque esa es la belleza de la cristiandad, la variedad. El apóstol Pablo decía que somos un cuerpo, pero con diferentes miembros. Tenemos formas de funcionar diferente y cada iglesia tiene una idea de cómo caminar sin brincar algo que nosotros llamamos doctrinas fundamentales. Y hay doctrinas secundarias que sí se pueden decir, bueno, yo esto lo veo complicado. Hablemos del tema paranormal básico. ¿Tú sabías que todo el tiempo que Jesucristo estuvo ejerciendo lo que llamamos su ministerio, esos 3 años que se calculan por lo que los evangelios marcan, siendo Jesús como de 30 años, etcétera,
Conforme lees los evangelios, descubres que él fue crucificado alrededor de los 33. Esto nos deja 3 años de ministerio registrado en los 4 evangelios que conocemos como evangelios canónicos, evangelios aceptados: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, siempre vas a encontrar algo como lo siguiente. Les leo un mensaje como para comprender, ¿no? Esto está en Mateo, el capítulo 8, verso 14. Quien maneja la Biblia entiende de lo que hablo, pero es una porción del Evangelio según San Mateo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Esto es una sanidad milagrosa. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces aquí encontramos un ejemplo que se repite una y otra vez, y voy a mencionar cosas que es Vox Populi: el endemoniado gadareno, la mujer encorvada que decía que tenía un demonio, los demonios que se fueron a los cerdos, el endemoniado que estaba desnudo en las tumbas. Todo eso es paranormal. Y todo eso fue confrontado por Jesucristo en la dinámica natural, es decir, con una perspectiva en esta dimensión, pero tratada en esa dimensión que nosotros no conocemos. El apóstol Pablo mencionaba: yo conocí a un hombre que fue hasta el tercer cielo. No sé si fue o no fue, y obviamente entendemos que él está refiriéndose, y uno entonces tiene que cuestionarse, a ver, ¿cómo tercer cielo? Entonces hay 3 cielos, y uno entiende en esta dinámica lógica, esta es mi opinión, estos son los 3 cielos. Tenemos el cielo atmosférico, el que vemos de azul, no es porque Dios sea hombre, eso es mentira, se ve azul. Okay. Es la dinámica que tiene los gases que rodean a la Tierra y es lo que nosotros vemos. Si tuviéramos otro tipo de gases, que no es el oxígeno, el gas predominante, sino el nitrógeno, veríamos un cielo de otro color, pero lo vemos azul porque ese es lo que llamamos cielo atmosférico. Después, No por patriarcado. digamos que por ahí, ¿no? Ya sabes el tema de... Y bueno. Y luego viene este cielo espacial, este cielo donde están orbitando los planetas, las galaxias, las nebulosas, etcétera, etcétera. Es el segundo cielo. Y después viene el cielo donde Dios habita. Porque la gente tiene la idea como que Dios anda por ahí en algún planeta recostado esperando venir a visitarnos, o manda a sus cuates en platos voladores. Esa es la naturaleza de dinámica de pensamiento que podemos tener en esta dimensión corporal y en este cerebro limitado que se desarrolla y bueno, logra cosas, pero ese tercer cielo es la habitación de Dios. Entonces Dios no está contenido en el universo. Dios contiene al universo. Ese es el concepto que muchos cristianos manejamos y es como explicamos de una manera práctica, sin mucha teología, los 3 cielos. Entonces van a acontecer cosas en esas dimensiones que no alcanzamos a comprender. Hay una corriente cristiana que le llaman de guerra espiritual. La Biblia no habla de guerra espiritual, habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, pelear entre nosotros los seres humanos es un absurdo. La lucha la tenemos que establecer, dice la palabra en el libro de los Efesios, lo tenemos que hacer contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades, contra principados, y eso habla de una jerarquía espiritual que es complicada y es el único pasaje que la refiere, pero uno entiende que eso que se conoce como el reino de las tinieblas está bien organizado. Esos cuates sí son estrategas, tienen estructura, jerarquía, y nosotros acá como que no pasa nada, no, tiene que haber una estructura. Ahora, tenemos una ventaja. Dios está de nuestro lado porque Él lo prometió por su palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Porque llegó Jesús a la tierra y echaba fuera a los demonios y les daba ciertas oportunidades. Hay muchas formas de explicar lo que los demonios son. Algunos los confunden con los ángeles caídos. Los ángeles caídos son un tipo de, no de demonios, pero son un tipo de seres creados por Dios, pero son ángeles, mensajeros. Y le creyeron a Satanás, que muchos conocen la historia de Luzbel, y dijeron, como Dios, y vamos a hacer una rebelión, y Dios dijo, bueno, no me vengas, le dio así un garnuchazo, como decimos en el chilango, y
lo mandó a la tierra, pero un tercio de esos ángeles le creyeron, mano. O sea, lo que vive la política nacional eso ha pasado toda la vida, porque Dios en su misericordia nos ha hecho autónomos. Ok. Tenemos voluntad, igual los ángeles. Eso es mi punto. Y entonces esta dinámica demoníaca es real, existe. Ahora, no todos tenemos, digamos, no le llamaría suerte, pero la oportunidad de presenciar o experimentar estas cosas paranormales, ¿no? Si yo te soy muy honesto, yo solamente en 3 ocasiones a lo largo de mi vida cristiano he enfrentado cara a cara a personas endemoniadas. Así, y no creas que tú, que es un oficio, yo le pido a Dios que me libre de eso, no será mi fortaleza, yo prefiero hablar con una persona y decirle, mira, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y a base de la verdad llevarlo por razonamiento a entender que Jesús es real, es Dios y nos ama. Pero uno está puesto aquí en esta tierra como servidor de Dios, porque Jesús dijo, el que quiera ser el mayor es el que más sirve, está para servir. Y si a mí el Señor me pone en una situación donde aparece un endemoniado, yo le hago caso a su palabra, porque no hay que hacer ritos mágicos, no hay que tener un lenguaje específico, solo hay que obedecerle. Jesucristo dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios. En su nombre, pues en el nombre de Jesús, demonio que estás manifestando aquí, no sé quién seas, fuera, punto. Y salen. Te cuento un testimonio rápido, ¿tenemos Sí, tiempo? sí, 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 el que usted Venga, guste. hace unos 12 años, cuando teníamos un par de años en uno de los locales que rentamos para desarrollar la iglesia, ahí enfrente del estadio del Atlante, en la planta alta del gimnasio, teníamos nuestra reunión sabatina a las 7 de la noche y tuvimos el tiempo de alabanza, cantamos a Dios, lo adoramos. Y al final de la alabanza empezó un muchacho a hacer ciertas cosas raras, así como que se doblaba y que se brincaba y de pronto se tiró al piso. Y un grupo de hermanos maduros en Cristo, con experiencias en estas cosas, pues lo llevaron aparte con mucho cuidado y respeto a un salón que teníamos. Ese día no tuvimos sesión de niños, y en ese salón que era bastante grande y tenía sillas y bancas y bueno, y ahí lo llevaron. Mientras, yo dije, bueno, ellos se arreglan, porque nosotros tenemos un principio, no permitimos que un demonio distraiga la adoración a Dios y el propósito de la reunión, sino, si nos distrae, ganó el demonio. Pero no, ya, vénselo, ya. Yo voy, seguí con la labor que teníamos que hacer, compartí una palabra a la iglesia, despedí a la iglesia, pero de pronto volteaba y yo veía que salía un hermano del cuartito, ¿no? Y entraba otro, y salía, y entraba, y salía, y el muchacho aquel no salía. Y me meto, digo, bueno, dije, híjole, Señor, esto suena como que hay un endemoniado. Dije, bueno, tu palabra dice que en tu nombre, ¿no? Y tu palabra dice que si un espíritu no reconoce que tú veniste en carne, no es de Dios, y si reconoce que veniste en carne, es de Dios. Con esas dos cosas en mente, me metí a aquel cuate. Este muchacho sería un joven de unos 23, 24 años. Cuando entré al cuarto, por todo el cuarto se deslizaba entre las sillas, por debajo, por arriba, por el piso, como una lagartija. Haz de cuenta una lagartija, y se metía, se subía, se bajaba y se paraba así. Y entonces yo entré, me paré a un tercio de la distancia de la entrada al final del cuarto, y desde el final del cuarto se acerca a mí como arrastrándose así como, pero muy violento, y entonces dejé que se acercara, y cuando estaba hacia unos 50, 60 centímetros, le dije, no me toques, con autoridad, ¿no? Yo venía en mi papel de Sí. entender, y en el nombre de Jesús, quien quiera que seas, te vas. Mira, el muchacho así se quedó y nada más hizo así, y le cambió la cara, se veía tranquilo. Entonces ya me acerqué, y le dije, ¿cómo estás? Y empezó así como, "Sí, bien". Y le dije, tienes una situación grave, ¿sí te das cuenta? Sí. Digo, bueno, y entonces de parte de Dios entendí una raíz del problema que traía. Y simplemente le dije, no sabía, no lo conocíamos, era la primera vez que iba a la iglesia. Le dije, eres cero positivo, ¿verdad? Y dice, sí, y se pone a llorar, man. O sea, era un muchacho con SIDA, o Sí. sea, tenía la enfermedad, no tenía síntomas, pero él sabía que estaba ya enfermo.
Y se puso a llorar, lo abracé, lo bendije, lo llevé, lo guié. Nosotros decimos guiarlo a que entregue su vida a Jesucristo, que eso es lo que deseamos que entienda la gente. No se trata de entrar a una religión, se trata de entregar tu vida a Cristo y seguir sus principios por la palabra. Lo llegué a Cristo y después le pregunté, a ver, ¿tú crees que Jesucristo vino en carne? Sí, dije, este ya está liberado porque según la Biblia, un espíritu que no reconoce que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Así que dije, ya, listo, esa fue mi primera experiencia. Dije, wow, qué tremendo. Bueno, pasaron los años, tuve una segunda experiencia. Yo estaba ayunando, íbamos a tener un retiro. Yo tenía ya 3 días ayunando, es una práctica muy común entre los cristianos. Y la verdad sí ya estaba yo débil porque era el último día. Mi esposa se había ido a México y estaba yo aquí pues solo. Y había una situación en la casa de unos chicos de la iglesia porque encontraron en uno de los cuartos uno de estos pentagramas, así como ya sabes, un signo Sí, satánico. sí, sí, sí. Estaban muy preocupados porque no sabía quién y bueno, pues eran entre ellos, bueno, quién sabe quién era, pero ya ahí voy. Sí, ahorita lo destruimos, mira, lo destruimos, oramos. Nosotros creemos que derramar aceite del que sea es una señal de presencia del Espíritu, como un símbolo, no como un fetiche, porque esa es la otra, que se hacen unas cuentas, mano, que bueno. Y no vendemos aceite tampoco, por cierto. O sea, no vayan a creer esa historia de que venden aceite y que es ungido. No hagan caso, es mentira. Bueno, Ya le iba yo a entonces, preguntar el precio. no, eso no se hace, no, hermanos. Eso es un fraude horrible. Bueno, y entonces les digo a los hermanos, vamos a orar, tómense de las manos, es una señal de unidad, nos tomamos las manos y en eso la señora de la casa se empieza a retorcer, hermano, pero retorce y se cae y se da un golpe, pero de esos que ¡trac! Y todos me quedan viendo y digo, no, sigamos orando, no se distraigan. De verdad yo estaba muy cansado y le doy gracias a Dios que estaba tan cansado que dije, no, sigamos orando. Y seguimos orando. Señor y Padre, bendice esta casa, eres tú más poderoso. Tu palabra dice, porque todo se sustenta con la palabra. Claro. Tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que te temen. Tenemos temor de ti, Señor, no del diablo, no de las cosas. En fin, oramos. Y la señora se revolcaba. Y cada vez que yo decía el nombre de Jesús brincaba y se volvía a azotar. Y bueno, la verdad fue como tantito cómico. Y al final dije, permítanme tantito, en el nombre de Jesús, quien quiera que seas, te vas. Y otra vez, haz de cuenta que la señora hizo, y le digo, ¿cómo está? Dice, bien, y lo mismo, una historia muy parecida a la primera. Dije, bueno, parece que yo tengo el ministerio del, ¿no? Porque así es como se nota que se van los espíritus. Pero recuerda, solo tengo estas 2 experiencias. Y una última, que fue hace unos 7, 8 años, estábamos platicando con una familia que recién había regresado a la iglesia, estaba muy lastimada porque habían pasado cosas en otra iglesia a la que asistían, y bueno, uno trata de pedir perdón en nombre del otro pastor, y ahí estábamos, y de repente estaba el grupo de alabanza ensayando, y de repente se mete un muchacho sin camiseta, así con unas cortadas aquí, sangrando, y así todo loco, ¿no? Y se callan los de la alabanza, y uno de la alabanza se baja y dice, ¿qué se le ofrece? Yo los estoy viendo a través de una ventana y veo lo que se callan y pues, hermano, eso enoja, que me salgo y les digo, sigan tocando, pues que no Claro. han oído que la alabanza saca fuera a los demonios, pues, ¿no? Y entonces ya empezaron otra vez a tocar, a seguir con el ensayo. Y entonces este muchacho le decía al chico que se bajó de la alabanza, tienes poder, ¿no? Sí, tienes poder. Y ya llego yo y lo mismo, ¿no? Me dice, ¡ah! Así como que dice, tienes poder. Le digo, bueno, el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús te calmas y se calma, ¿no? Y lo mismo, no me toques y se quedó quietecito. Y en el nombre de Jesucristo te ordeno que te vayas de aquí, no tienes parte ni suerte en medio de nosotros. Pero sí era impresionante, imagínate este muchacho así con Claro. cortes, traía una botella en la mano, se ve que él mismo se rasgó, o sea, no eran cortadas, sino rasguños muy profundos y sangraba, era muy desagradable. Y entonces le digo, ponte la camisa, porque traía la camisa como amarrada así al lado, digo, ponte la camisa, y ya se vistió. Y entonces lo primero que consideré es, bueno, lo voy a sacar de aquí para que no se distraiga, lo voy a llevar a otro lado y lo empiezo a bajar por la escalera y haz de cuenta que le pongo la mano en la espalda y se le movían unas bolas por la espalda, así como bolas, así como que eso que brinca una bola para acá, otra bola para acá, y donde yo le ponía la mano se sentían las bolas que se movían, dije, esto está bien raro, mano, esa es una de esas experiencias que uno no quiere saber. Me dice, me siento mal, ¿puedo pasar al baño? Sí, pásale al baño, ya le permití que pasara al baño, me esperé,
uno sabe, ¿no? 5 o 6 minutos y bueno, no sale. Abro eso olía, eso, Diego, sí que olía bien mal. El hombre vomitó y eso era de los olores más desagradables que he visto en toda mi vida. No era normal, pero total lo saqué, oré con él, le empecé a compartir, guiarlo a Cristo, pero no hizo la oración de fe, no quiso entregar su vida a Jesús, pero ya se tranquilizó y le dije, ¿cómo te sientes? Dice, pues bien, ya me siento bien, ya creo que estoy bien. ¿Cómo te llamas? Ya le preguntó su nombre, me dijo su nombre y me entrega su credencial de lector. Fíjate qué curioso. Y veo, y el nombre que está aquí escrito no es el nombre que me dijo. Le digo, oye, pero tú no me dijiste que te llamas así. Dice, bueno, es que este sí es mi nombre. Y dije, bueno, ¿quieres estar aquí un rato, tranquilizarte y platicamos más tarde? Porque yo quería atender al matrimonio y que acabara el ensayo. Pues sí, ¿me puedo sentar? Sí, claro. Ya le puse una silla, se sentó, ya me metí a seguir platicando con el matrimonio y lo estaba yo observando. Empezando el segundo canto, se vuelve a parar, se quita la camiseta y se sale corriendo. Y así como salió corriendo, ¡ay, te voy yo corriendo también! Cuando bajo las escaleras, soy más o menos rápido, me bajé lo más rápido posible las escaleras. Cuando llegué a la calle, haz de cuenta que él ya había recorrido 200 metros. Ya lo perdí, ya no lo alcancé. Ahora sí que ese se me fue vivo, mano. Ese no lo pude sacar, pero esas experiencias quedan ahí como decimos en filosofía, epoge, suspensión de juicio. No sé qué pasó. Pero sé que hay autoridad en quienes tenemos fe para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Ese es el tenor paranormal, mi experiencia, y como te dijera, que aprendí en mi juventud. Yo no creo en las brujas, Diego, pero de que vuelan, vuelan. Así que ahí está. Espero que esto te ayude, te ilustre, y ese es parte de lo que enfrentamos y es parte de lo que Jesucristo hizo. Él nos dio poder para echar fuera demonios, para beber cosas mortíferas y que no nos hagan daño. Te puedo contar muchísimas historias de cosas que han aparecido en la iglesia, menjurjes, atados, sangre detrás del auditorio de donde hacemos la alabanza. Bueno, son cosas que para nosotros no tienen un mínimo poder, porque sabemos a quién servimos y no nos puede afectar porque es una cuestión de fe. Para que eso tenga efecto, tienes que tener la fe contraria, que es el temor. Temor y fe son lo mismo, Diego, solo que son las dos caras de una misma moneda. Y así que nosotros tenemos fe, hay gente que tiene temor. Cuando la gente le da autoridad a lo malo, le va a pasar. Hay gente que me ha dicho, ay, pastor, que me están embrujando. ¿Y tú crees eso? Sí, bueno, estás embrujada. ¿Quieres ser libre? Renuncia a creer en eso y cree en Jesucristo, que Él llevó todos esos pecados en la cruz y así los guiamos a una renuncia y a una liberación genuina, porque hay puertas que se abren. Yo creo que un cristiano, no puede ser poseído por un demonio. Puede ser influido, puede ser atacado. Incluso hay un principio bíblico que habla de ciertos garfios, como que el demonio te puede espiritualmente meter y traerte ahí controladito, ¿no? Y te vete para acá y te diga, ay, y la gente recae en pecados y falla y no está endemoniada, pero hay una influencia demoníaca sobre su vida y tienen que ser liberadas. Y eso requiere, como decía el Señor Jesús, ayuno y oración. Una persona que no ora y no ayuna no puede meterse esos tenores. Así que ahí está. Pastor, a ver, yo quisiera, no sé, agarrar 2 o 3 puntos de la plática que usted nos dice, porque se me hacen anécdotas espectaculares en el sentido de que de viva voz lo estamos escuchando de alguien que lo vivió y de un representante de fe que dice, pasó esto y esto está sucediendo y yo lo vi. Primero, la verdad es de que esto solo lo hago como paréntesis. El decir que usted corrió muy rápido y aún así no alcanzó a la persona y esta persona ya tenía como 200 metros, quizá mucha gente dirá, bueno, pues puede ser común. Créanme, yo lo conozco, sé que usted es, no, me refiero al hecho que sé que usted es atlético, o sea, sé que durante mucho tiempo de su vida se ha dedicado a hacer ejercicio, o sea, tiene reflejos, o sea, decir que alguien le gana en lo físico, no digo que es imposible, pero vamos, usted es una persona que realmente está preocupada por su físico haciendo ejercicio, o sea,
realmente sí hay algo, dices, oye, bueno, aquí esta habilidad física que esta persona demostró definitivamente está por encima de lo naturalmente conocido Exacto. o de lo Así. humanamente aceptado, ¿no? Porque vamos, usted no es como mi persona, que yo ahorita sí corro 2 metros y Ahí te me caigo, desgarra. sí, no, ya estoy arrastrándome. En el caso de ese no. Eh, Fíjese, es, lo dice usted tan tranquilo que no puedo evitar preguntarle, así como tranquilo me lo cuenta, así fue la sensación, porque lo cuenta de una manera que, no sé, yo la verdad me considero una persona de fe, pero me llega uno de esos y voy por un bate, no sé, algo, ¿no? Sí. Me causaría, claro, no estoy tan experimentado, pero realmente así fue de tranquilo, pastor, o ahorita con el tiempo, con la distancia, con la experiencia lo cuenta así, y a lo mejor fue más intenso, porque lo veo contarlo de una manera excepcionalmente calmada, que yo no sé si podría. Ya, mira, hoy lo podemos contar con calma, pero la primera experiencia fue complicada porque tuve que estar predicando y pensando si había que hacer algo. Yo confiaba en que el equipo que teníamos tenía la autoridad, el conocimiento, cómo liberar a una persona. De hecho, nunca fue una área de fortaleza. Entonces, sinceramente, cuando entré a ese cuarto y vi a ese muchacho caminar como lagartija, me sacó de onda, pero yo entendí el principio de la fe y es entender que uno no camina en sus fuerzas, sino uno viene en el nombre de Jesús. Es una cuestión de representatividad. No somos quienes tenemos el poder, somos quienes tenemos la fe para que el poder se ejerza. La segunda ocasión con aquella señora, de verdad, el estar en ayuno me tenía débil físicamente, pero entiendo por el fruto que estaba yo fuerte espiritualmente, porque te digo, no hubo más que hacer una oración muy sencilla y aquella señora, el demonio que estaba en esa señora, pues se manifestó y se pudo hacer la liberación. En la segunda ocasión, realmente yo creo que faltó paz en mi corazón porque yo estaba realmente enojado. Ahí me ganó un poquito la ira, ¿no? Porque estaba yo muy, muy molesto de esta agresión con la que llegó este muchacho, la forma en que agredió a nuestro joven en la iglesia, en fin, no lo agredió físicamente, no se atrevió, pero la forma en que le habló estaba yo realmente airado, ¿no? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Yo estuve en el límite de pecar hasta que empecé a hacer el ejercicio que conozco en el nombre de Jesús y empecé a obrar, pero no, fue un momento complejo. Hoy a la distancia le pido a Dios que no me enfrente a otra situación igual, que no es tan sencillo. Lo que hemos hecho, por ejemplo, mi esposa y yo, hemos lo que llamamos derribado altares a la muerte. En Cancún es muy común esta adoración a la muerte, que es todo un peligro, porque la muerte tiene su precio, que es la muerte, y Jesús es vida y vida en abundancia. Es la diferencia. Nosotros no tenemos temor de la muerte porque sabemos que para nosotros en lo espiritual no hay muerte, hay vida. Esta es una cuestión temporal, la entendemos, y lo que viene es eternidad para nosotros. Estamos en paz. Pero hay gente que le da por consentir a la muerte y levantarle altares, pero hay gente que se arrepiente, conoce de Jesús, pero les da miedo romper, tirar y destruir todos estos ídolos, que es idolatría, hechicería, ocultismo, todo en un conjunto. Pero es tan simple como ir a recoger las cosas, romperlas, tirarlas a la basura y listo. Orar con la gente con fe y vámonos, lo que sigue. Y eso ha sido como más sencillo y práctico, ¿no? Y siempre lo hacemos con el mayor cuidado. Hace como 3 meses, no derribamos un altar, pero permitimos que la familia entregara todos los ídolos que tenían. Nos entregaron como 4 ídolos de diferentes tamaños, de este tamaño a este tamaño, y yo los metí en una bolsa, oramos, nos fuimos, y le dije a mi esposa, párate aquí, nos paramos en cualquier lugar de la ciudad, tenía yo un martillo, tracatán, rompí todos los dedos en la bolsita, lo amarré, buscamos un basurero en otra zona de la ciudad y a la basura. En el nombre de Jesús esto queda liberado. Y es para nosotros así de simple. Ahora, si fuéramos personas con alguna situación
de pecado, alguna situación que uno sabe que hay un precio que pagar, no sería tan fácil, porque con esas cosas no se juegan, Diego. La verdad es que, como te decía, digo mucho de broma eso de que las brujas, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan, es porque es un hecho que existe el mal, y el mal se manifiesta en la medida de la fe de la gente. Y yo prefiero tener fe en Jesucristo que tener fe en la maldad. Entonces, es la única diferencia. Así que sí, fue difícil en el momento y hoy lo puedo platicar con libertad, pero también a manera de testimonio para que la gente comprenda que hay que estar del lado correcto. Y no se trata de una cuestión religiosa, se trata de una cuestión de fe, porque eso acontece y está aconteciendo. En este momento hay una batalla en los cielos por esta plática, porque el enemigo no quiere que se sepan las estrategias básicas del nombre de Jesucristo, ¿no? Y eso es todo lo que hay que hacer, fe y el nombre de Jesús. No es la fuerza de uno, no es el poder, el carisma, nada. Es Jesucristo creyendo su palabra y uno decidiendo, si te creo, Señor, y en tu nombre echaré fuera demonios, si tú me lo permites, si tú me pones en esa circunstancia. Porque yo de verdad le digo, Señor, si puedo pasar eso, mejor lo paso, porque eso no es lindo, se siente muy gacho, del chilango feo, feo. Pastor, bueno, la verdad teníamos planeado otra cosa, pero se puso bueno. Y, y eso es lo interesante. De hecho, por eso, vamos, yo sé que este iba a ser un programa especial, contar con su presencia. Ahora, yo me atrevo a preguntarle, ahora sí que le voy a vamos a girar la tortilla. Igual no quisiera yo quitarle mucho tiempo, el tiempo que usted tenga disponible, claro está, pero quisiera yo girar la tortilla. Normalmente nosotros en cuanto pensamos tema paranormal siempre es como, ay, nanita, ¿no? Pero el tema paranormal de repente abarca muchas cosas, porque el tema paranormal es aquello que científicamente o lo que trasciende simplemente lo que somos. Ahora usted nos ha contado experiencias cercanas a bajos astrales, a demoníacos, conflicto espiritual, como usted lo dice ahorita, ¿no? Pero supongo que también, por ejemplo, están esas otras vivencias, esas otras anécdotas paranormales, en donde, por ejemplo, bueno, no sé, ha habido personas que a mí en lo particular me han contado, sabes que yo estoy en oración, estoy en mi casa, yo conozco mi casa perfectamente, ¿no? No tengo ningún tipo de XY y estoy en oración, viene la calma, me entrego a la oración que estoy haciendo y de repente hay un aroma muy rico, ¿no? O de repente siento una paz, o no sé, me siento trascender espiritualmente entregado a mi oración. O sea, también existen estas vivencias positivas, ¿no? En donde te entregas a la oración, a tu fe, y de repente hay cosas que tú dices, pues no sé cómo explicarlo, pero fue hermoso, fue lindo, fue bello. ¿Qué nos puede decir usted, digamos, del otro lado de la tortilla dentro del panorama paranormal, de aquellas cosas que, por el contrario de ser negativas, son bellas, sobre todo en el caso de la gente que es muy, muy, muy apegada a su fe, muy devota y cuenta historias muy lindas de sus vivencias, ¿no? Con gusto. Mira, Diego, hay algo, es fundamental en la cristiandad. Cuando uno decide entregar su vida a Jesucristo, según la Biblia, acontece algo espectacular. El Espíritu Santo hace morada en ti. El apóstol Pablo decía, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Entonces, estos cuerpos de los creyentes se convierten en un lugar donde el Espíritu Santo habita. Eso es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. El alma y el espíritu son dos cosas diferentes dentro de nuestra dinámica orgánica. Somos cuerpo que siente, somos alma que piensa, decide y razona. ¿Sí? Es decir, tanto el intelecto, la voluntad, como las emociones y sentimientos están depositadas en el alma. Pero el espíritu es algo que está en nosotros y que no se va a activar, no va a empezar a funcionar hasta que uno no entrega su vida a Jesucristo. Cuando uno lo hace, el Espíritu Santo viene a nosotros y nuestro espíritu se activa. Y entonces cuando nacemos, por eso llamamos bebés espirituales aquellos que entregan su vida a Jesús y en ese breve tiempo están empezando a entender, ¿no? El Señor Jesús
le explicó esto a un a un principal de la sinagoga llamado Nicodemo, y le dice, ¿cómo tú siendo un principal no comprendes lo que es nacer de nuevo? Hablo de nacer del Espíritu. Y ese nacimiento espiritual entonces nos trae a una cuestión muy importante. La palabra enseña que hay un fruto del Espíritu, un fruto. A mí me gusta ilustrarlo con un cítrico, naranja, limón, naranja agria, para que quede en la zona, La lo que China. tú quieras, porque tiene gajos, porque es un mismo fruto. Son 9 elementos del fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y así, ¿no? Entonces, esos 9 elementos configuran esa oportunidad espiritual de disfrutarla. Cuando el fruto del Espíritu empieza a hacer efecto en tu vida, entonces, ¿qué mayor gozo hay que el amor? Entendiendo el amor como una decisión, como el ejercicio de la voluntad. El amor no son emociones. Las emociones ayudan al amor, pero no, una emoción es amor. El amor es una decisión firme, ¿no? Pero cuando tienes amor suficiente, puedes entrar a la dinámica del gozo, y gozo en toda circunstancia. No te cuento una historia que muchos no conocen y la mayoría de cristianos la saben. El libro a los Filipenses que escribió el apóstol Pablo es el libro que más veces refiere gozo, gozaos, gócense, disfruten, etc. Ese libro lo escribió el apóstol Pablo encadenado en una pared. Así, gócense en toda situación y tribulación, eso es importante, ¿no? Dice, he aprendido a vivir con todo y en todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú te imaginas al apóstol Pablo encadenado en un muro y dices, eso es fruto del Espíritu. Entonces, no necesitas condiciones ideales para que la fortaleza espiritual sea evidente. A ese nivel no hemos llegado muchos, ¿no? A mí todavía esta, digamos, área de oportunidad, como dicen hoy los expertos, es que tengo un área de oportunidad, todavía sigue siendo la ira. A mí la injusticia me enoja, ¿no? Yo todavía tiendo a incomodarme y me dan ganas de reaccionar humanamente como lo hice en mis tiempos de juventud, ¿no? Así como, Y cuidado porque sabemos que carga martillo en el coche. hermano, las cosas. Pero, pero uno caminando con sinceridad, uno sí experimenta cosas espectaculares. Esto que mencionas, por ejemplo, de los aromas, no es algo que yo he experimentado. Mi esposa sí lo ha experimentado. Ella sí ha tenido estas experiencias de estar en un tiempo así, ¿no hueles? Así como vainilla, como muy rico. Y yo apenitas y siento, digo, hijo, qué envidia, no me gustaría más esa experiencia. Pero eso también creo que depende, varía de persona a persona. Lo que yo he tenido en una dinámica muy sobrenatural, nunca podré decir que es Dios mismo, aunque sé que viene de parte de Dios, pero siempre digo esto. Yo he escuchado en mi vida 2 veces una voz audible de parte de Dios, muy audible, muy clara. La primera me dio una indicación de casarme. Me dijo el Señor así, cásate o te caso. Y eso, ¿no? Porque estaba recién convertido, tenía como 2 años en el Evangelio y eso fue, y yo empecé a obedecer hasta que finalmente el Señor cegó a mi esposa y aceptó casarse conmigo. Nos conocimos en marzo, nos casamos en agosto y desde aquí hace 35 años estamos juntos. Pero es obediencia y esas experiencias son preciosas, pero sí de pronto te sacan de onda. Y la segunda ocasión fue cuando el Señor, yo estaba muy enojado en algunas dinámicas de la iglesia donde asistíamos y yo decidí, le dije, pues hay que cambiarnos a otra iglesia, vamos a empezar de cero. Ya estaba muy enojado con el pastor, que creo que eso vivimos muchos cristianos a veces. Y bueno, y entonces estaba yo una madrugada a punto de irme a trabajar, me levanté y empecé a orar y decía, Señor, es que sí, no es justo. Y entonces escucho una voz que me dice, no te vayas, ¿no? Y dije, y volteé a ver a mi esposa, pero era una voz de hombre, no era voz de mujer, y estaba Claro. bien dormida. Y yo, ay, y no te vayas se convirtió en una frase muy curiosa porque no me dijo quédate, esto es muy especial para mí, porque después de eso me puse a cuentas con mi pastor
empecé a trabajar con más ahínco, el Señor me bendijo con trabajos nuevos, empecé a trabajar en cosas que a mí me interesaba mucho, Dios me dio la oportunidad de mucho, y de repente al año, año y medio, me mandó a Cancún a servirle de tiempo completo. Es decir, no te vayas, yo te voy a enviar. ¿Sí me explico? No, no quédate, porque no nos quedamos en nuestra iglesia en la Ciudad de México. Sí. A los 6 meses de eso nos ungieron, decimos, nos nombraron ancianos de la iglesia. Ser anciano en una iglesia es una posición de autoridad eh, por, por dirección de Dios al pastor. No es una cosa que uno levanta la mano y a ver quién vota porque esos hermanos sean ancianos. No, no, es una cuestión que solo Dios dicta. Nos ungieron como ancianos y poquito después, como al año, hubo la necesidad de venir aquí a Cancún. Falleció el pastor que estaba iniciando la obra, se estrelló en un avión en el Avalon, un ultraligero, murió y nuestro pastor buscó quién viniera, nadie quiso y al final habló con nosotros. Dios me ha orientado a ustedes, oren, piénsenlo, y en ese momento estábamos en una posición pues de trabajo. Yo tenía 3 trabajos. Mi esposa tenía 2 trabajos. Administraba nuestro negocio y daba terapia física. Atendía, por ejemplo, a la esposa de Cardoso, el futbolista. Se iba hasta Toluca a darle masajes Sí. reductivos, esas cosas. Y hombre, le iba re bien en ese negocio. Yo estaba dando clases en la Escuela Superior de Educación Física. También atendía un poco el gimnasio, pero no tanto. Más bien capacitaba a instructores de aeróbics en toda la República Mexicana. Y en ese tiempo era el preparador físico del equipo olímpico de Taekwondo. Estaba yo full de chamba. Y en ese momento es cuando nos llama Dios al servicio. Entonces uno decide, obedezco o le sigo por mi cuenta. Y decidimos obedecer, Diego. Por eso estamos en esta ciudad. Así que venimos y aquí estamos. Entonces, lo espiritual tiene un peso cuando uno es sensible a eso. Y son lindas todas esas experiencias, pero uno no puede vivir de esas experiencias. Uno tiene que vivir de decisiones y de verdad. Y para nosotros, la verdad está implícita en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último libro. Y ahí vamos tratando de entender, porque no es algo que sea fácil, y hay cosas que uno luego saca de onda, ¿no? Dice, oh, esto está bien complicado de entender, pero uno tiene que contextualizar y entender lo que es la narrativa bíblica y lo que es la prescripción bíblica. Son cosas diferentes y ambas están puestas ahí, porque mucha gente quiere justificar sus vidas incorrectas, porque si la Biblia dice, pues sí, sí, la Biblia dice, pero no te está diciendo que lo hagas, está diciendo, está narrando una historia, ¿no? Dice, pero es que Abraham tuvo a Sara y tuvo a Agar, ¿no? Ese hermano, no tiene que tener 2 mujeres, eso es una narrativa, te está explicando cómo fue la cosa. Fue Sara la que le dijo que quería tener un hijo de él, se adelantó a Dios, la regó, pecó ella, pecó Abraham, pecó Agar, hizo un relajo. Ahora tenemos a los árabes generando conflictos por todos lados, no a los musulmanes, a los árabes, son cosas diferentes. El Islam se fundó en el siglo VII, no antes, abusados, ahí les cuento. Bueno. Entonces, Dieguito, ¿cómo ves? ¿Hablamos de los extraterrestres o ya le cortamos? Pues, ¿qué le parece si lo dejamos para otra ocasión? Porque tampoco me gustaría, yo sé que es una persona muy, muy, muy activa y no me gustaría, quitarle más tiempo y serviría el pretexto para que nos vuelva a visitar, porque la verdad yo estoy muy contento que nos esté acompañando en este espacio y es un me honor. encanta. ¿Mande? Es un honor. Y te voy a mandar ahorita un video que Ok. grabé anoche. Ok. Le dejamos para que cuando vean este video se piquen a ver si se suman a la siguiente. Una luz en el cielo, fija, y de repente se empieza a desplazar y se queda, yo lo ubiqué entre 2 cables y se regresa. Dije, para hacer avión, está raro, no, eso no hace un avión. Y un helicóptero se oye. Sí, claro. Y, y entonces saqué mi celular y le empecé a grabar y volví a hacer lo mismo. Y cuando regresa y pasa por el segundo cable, se pierde y empieza a centellar al fondo una luz azul, tic, tic, varias veces. Está grabado. Y tomé la referencia del consultorio donde estaba, porque un hermano de la iglesia, el que es responsable de la alabanza en la iglesia, le dio COVID y estaba en el médico y su papá tuvo que salir porque a su esposa se le quedó el coche parado. Me dijo, pastor, yo voy, manito, ahí si sale, yo lo llevo a la casa tranquilo, no hay bronca. Yo me salí, me esperé afuera del consultorio y me salgo a estirarme porque ya era muy cansado, ya tenía yo casi 2 horas esperando a que saliera
de consulta, mi hermano querido, y me asomo y veo esa luz. Diego, te lo envío, haz tus conclusiones. Tengo algo muy interesante que platicar, ¿cómo ves? Pues mire, si le parece, me lo envía y si me parece lo compartimos en la página y le ponemos en cuanto usted se nos desocupe, porque se nos va a ir 15 días, aparentemente me había comentado, en Sí, vamos cuanto a tener usted se un nos desocupe, pues estaría muy padre hacer un programa de nuevo en la opinión del Pastor Vélez y su interpretación, como bien dice usted, a través del Evangelio de la vida extraterrestre y de sus vivencias. Pastor, muchísimas gracias. Yo le agradezco, para mí ha sido un honor este espacio. La verdad es de que está creado para compartir estas experiencias como la que usted hoy nos hace el favor de compartirnos. La verdad, esta es su casa. Cada vez Gracias. que usted quiera venir, los vamos a seguir invitando. Vamos a seguir escuchando sus opiniones acerca de los temas que normalmente platicamos en este programa. Pastor, Mundo de Fe tiene su página de Facebook, Mundo de Fe Cancún. Correcto, al Mundo de Fe Tiene, Cancún, la página de YouTube igualmente, estamos en Instagram y tenemos también algunos podcasts que subimos con regularidad, que son mensajes de la palabra de Dios aplicados a tópicos lo más prácticos posibles para entender lo que es la dinámica de la iglesia y lo que Dios quiere en nuestras vidas para estos tiempos, que no son tiempos fáciles, pero es lo que hacemos, lo que Dios nos ha dictado que hagamos. Estamos para servirles aquí en la ciudad, en la avenida Comalcalco, esquina Chalchoapa, en la zona industrial. Los sábados 7 de la noche tenemos una reunión de adoración, los domingos igualmente tenemos tiempo de adoración por una reflexión bíblica y entre semana grupos en casas y tenemos transmisiones de vez en vez. Este próximo viernes, de este viernes en 8, tendremos un congreso de mujeres. Más seguro lo transmitiremos en vivo por Mundo de Fe Cancún y va a ser un buen tiempo para enseñar principios bíblicos a favor de mujeres que de verdad son mujeres. pues, queridísimo pastor, ahí está. La verdad es de que si en estos momentos yo me atrevo a dar un mensaje, no sé si sea correcto o no, yo creo que sí. Si en estos momentos te quieres acercar, si de repente estás como que sientes perdido en el asunto, como que hace falta, sientes que alguien hace falta que te escuche, que te oriente, si estás pasando pues malos momentos y necesitas orientación, y si estás pasando buenos momentos y la verdad lo quieres compartir, lo quieres todavía reafirmar más, Mundo de Fe, por vía Facebook, que tiene su página, ahí se pueden contactar, confirmar la dirección, los días, y la verdad, estar con el pastor y también con su esposa, que también sé que pues está muy dinámica en la palabra, es muy dinámica en la iglesia, Muy y, y, preparada y además y, muy hermosa. y me lo regañan mucho, según me tienen contado. Nada, no es cierto. No, no. Pero la verdad es que ahí está la información por si también les gustó platicar con el pastor y quieren conocerlo en persona. Yo invito a que se acerquen a él. La verdad, en lo personal, una gran persona, una persona como hoy pudieron ver, muy abierta a platicar, muy abierta a compartir, y para mí y para este programa ha sido un gusto tenerlo hoy y insisto, esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Esperamos ese video y vamos a agendar de una vez ese programa, el pastor Vélez platicando acerca de lo que haya visto en el cielo y su opinión acerca de la vida extraterrestre. Pastor, Platicar. algo. Sí, claro. ¿Alguna otra cosa que les gustaría agregar? No solamente agradecer a la gente, invitarles a que tomen la oportunidad de conocer a Jesucristo en la Biblia y que sepan que Él no vino a ser una religión. Él vino a establecer una relación personal con nosotros y que tomemos de su ejemplo para caminar como Él caminó, amando a sus enemigos, haciendo el bien a otros, sanándolos, dándoles palabras de vida y enseñándoles de forma sencilla. Jesús no vino a ser algo complicado, vino a ser algo sencillo, así que les animo a que conozcan de Jesús. Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. Y queridos amigos, muchísimas gracias por sintonizarlos. Lo habíamos prometido que íbamos a tener invitados especiales, que en la temática paranormal, la verdad, lo íbamos a tomar muy en serio, íbamos a tener diferentes visiones. Hoy es una de ellas con el Pastor Vélez, una persona muy educada, muy crecida en su fe. Para mí ha sido un gusto que nos acompañen. Pastor, ha sido un tremendo honor tenerlo aquí con nosotros. Y recuerden que no me despido sin antes preguntarles si a ti se te ha subido el muerto.
Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.